Bueno, buenas noches a todos. Mientras se van conectando, vamos a pasar un ratito, unos 2 minutos antes de empezar el programa. Bienvenidos todos a Hay Esperanza. Ok, es tiempo. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hay Esperanza. Soy el pastor Roberto Marcelletti. Estamos acá para tener otra noche teológica, otra noche de temas muy interesantes para aquellas preguntas, y también estamos para resolver preguntas. Lo primero que quiero dejar con este programa es que hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está sentado en su trono, dirigiendo y orquestando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Lo segundo que quiero dejar es que después de cada tema que estemos escuchando o que estemos hablando, mi última palabra siempre será que hay esperanza, porque esa esperanza no está en ti ni en mí, sino está en ese Dios que creó los cielos y la tierra. La lección pasada o el tiempo pasado estuvimos hablando de Jesús como Salvador. A propósito del tiempo de Semana Santa, estuvimos hablando de Jesús como Salvador, lo que implicó por qué tuvo que morir a la cruz, a qué vino a salvar. Dijimos que tuvo que ir a la cruz porque un hombre como Adán perfecto falló, quedó marcada su vida por el pecado, y solamente un hombre perfecto como Jesús podía cumplir las leyes, las demandas, y la ira de Dios, que es la paga del pecado, cayó sobre él y vivió un infierno en la cruz. Hablamos también de lo que tuvo que sufrir Cristo en la cruz, antes de la crucifixión, todo ese proceso que era una muerte sádica. Ahí moría lo peor de lo peor. A los judíos, a los gentiles, era algo desechable una persona que moría en ahí. Que la persona que era dictada esta sentencia de crucifixión, esta persona iba a ser latigada, y explicamos ayer con qué tipo de cosas, instrumentos de tortura lo hicieron. Luego esta persona, prácticamente muchos morían en ese latigazo. Luego dijimos que tenía que cargar su travesaño. El travesaño de la cruz tenía que cargarlo desde el lugar que era torturado. Y no era torturado por cualquier persona, era torturado por personas especialistas en esa área. Y luego tenía que cargar ese travesaño hasta el lugar, hasta el Gólgota, hasta el lugar de la ejecución. Y habiendo ya tenido una noche anterior de mucha presión, donde pudo sudar sangre y su piel se volvió muy sensible. Imagínense cómo serían esos latigazos en una piel ya sensible. Y luego murió en la cruz. Explicamos dónde fueron colocados los clavos. La mano para ese tiempo en los griegos habla de la muñeca. El muñeco y la mano era la misma. Por eso no fue colocado acá como la tradición dice. Fue colocado en la muñeca para sostenerlo. Y vimos cómo murió de asfixia. Y lo que pasó. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús fue abandonado por Dios. Fue hecho maldición. Fue tratado como el peor de los criminales. Que Dios se separó de él, y ahí cayó la ira de Dios sobre él, implacable. Hablamos de de qué vino a salvar a Jesús, al hombre. Lo salvó de Dios mismo. No lo salvó del infierno, aunque el infierno es el lugar final. Lo salvó de Dios mismo, de un juez justo que está airado contra el pecado. Vino a salvarlo de Dios, y hablamos de Éxodo 34:7, que dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Jesucristo se hizo pecado por nosotros, el pecado, simbólicamente, y murió en la cruz. Hablamos cuál era la condición del hombre que necesitaba salvación. El hombre era un enemigo de Dios, el hombre esclavo del pecado. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está destituido de la gloria de Dios, separado de Dios. Tiene la voluntad esclavizada, la mente entenebrecida. Y una vez que ese hombre se acerca a Cristo, o esta mujer se acerca a Cristo, el Señor le hace libre para ser esclavo de él. Jesús vino a salvar a aquellos que le reciben como Señor y Salvador.
Y estos son los que se arrepienten y abrazan el sacrificio de Cristo y lo reciben como Señor y Salvador. Pero hoy quiero hablar, siguiendo el tema de Dios. Vamos a estar varios días hablando de Dios, porque considero humildemente que aún nosotros los que predicamos no conocemos realmente a ese Dios. No quiere decir que no tengamos una relación con Él, pero lo que Dios se ha dado a conocer a través de su palabra nos falta mucho por conocer. Y una manera de conocer a Dios, he dicho en 2 espacios pasados que el cristianismo empieza en Dios, no empieza en el hombre. El cristianismo empieza en Dios. Y el cristianismo se trata del estudio de Dios, porque al conocer a Dios me conozco yo. Y me esfuerzo por cambiar y ser transformado y aplicar esas cosas. Entonces hoy vamos a hablar de ese Dios conocible. Antes, 2 espacios anteriores estuvimos hablando que quién era Dios. Ahora vamos a hablar del Dios conocible. ¿Se hace Dios conocible? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Es el tema de hoy. Y unas preguntas que quiero, empezando el tema del día de hoy, la primera pregunta es, ¿para qué hemos sido hechos? Aquí depende de muchas cosas. Si tú no conoces a Cristo, creo que te puede ayudar para mucho. Y si conoces a Cristo, te puede enfocar en ese propósito de vida. ¿Sabes qué? Fuimos hechos para adorar a Dios, para conocer a Dios y para darlo a conocer. Entonces Dios se hace conocible. Hoy vamos a ver que Dios se hace conocible. Y que el único medio para conocer a Dios, o un medio más importante, porque dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza habla de Dios. Pero, ¿cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. A través de su palabra. ¿Verdad? Lo que hace que la vida valga la pena es vivir con un objetivo. Un objetivo grande. El objetivo grande. ¿Cuál será ese objetivo grande con que debe vivir el ser humano? Ya hemos visto, y ahora más tarde lo recalco, que hemos sido hechos para conocer a Dios y para darlo a conocer. ¿Cuál será la meta que debemos fijarnos en la vida? Si hemos sido hechos para conocer a Dios, ¿cuál es la meta que tenemos que tener en la vida, el hombre? Hablando de hombre, hablo de todos los humanos. Estoy hablando de hombres y mujeres. El hombre fue hecho para disfrutar de Dios. Y Dios nos hizo para disfrutar de Él. Entonces la meta más grande de la vida para el hombre es conocer a Dios. Entonces, ¿qué meta deberíamos fijarnos nosotros de vida? ¿Cuál será la meta de vida? La meta de vida es conocer a Dios. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único y verdadero, y a Jesucristo el que tú has enviado. La vida eterna, la vida que no tiene fin, la vida que tiene calidad, es conocer a Dios. Y empezamos a conocer a Dios el día que cada uno de nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo y lo hemos hecho nuestro Señor y Salvador y hemos rendido nuestra vida a Él obedeciendo su palabra. Obedeciendo su palabra y cada día quererle agradar. Ese día empezamos a vivir la vida eterna. De esta parte debajo del sol, como dice. De esta parte del cielo, abajo del cielo, este lugar, este mundo, empezamos a vivir la vida eterna. Pero mira lo que dijo Oseas. Oseas hablando, dice así, Oseas 6:6, porque más me deleito en la lealtad que en los sacrificios. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entonces, dice Dios esto, ¿de qué diversos estados dice Dios? ¿Cuál es el estado que Dios más agrada del hombre? Bueno, aquel en que el hombre está dispuesto a conocer a Él. Y saben que esto es exclusivo de los cristianos. Porque Dios se da a conocer, se muestra amigo, y es a través de su palabra. Pero si tú no eres creyente, si tú no has entregado tu vida a Cristo, puede ser ese propósito de vida. De ahora en adelante tu vida puede cambiar. ¿Sabes qué dice la Biblia en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Lo primero, antes de empezar una relación de conocer a Dios, de la manera que te vamos a platicar el día de hoy, es conocer primeramente a Jesucristo,
es entregar nuestra vida a Jesucristo. Es lo primero. Es llegar a Dios a través de Jesucristo en arrepentimiento y fe. Conocer a Jesús significa ser salvo por Él. Significa no solamente por Él, sino por una eternidad. La voz de Jesús es oída cuando se acepta lo que Él afirma. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí no está hablando solamente de escuchar, sino está hablando de obedecer. Las ovejas de Jesús escuchan la voz a través de su palabra y le obedecen. Cuando respondemos, damos un llamado con obediencia. Lo primero que quiero decir también, el Dios conocible. El Dios conocible. Si, como la Biblia es la fuente más alta de información en cuanto a sí misma, ¿cuál debe ser la fuente más alta de información de Dios? Él mismo. Si hubiera una fuente más alta de información sobre Dios, Él dejaría de ser Dios. Entonces Él es el que mismo habla de Él. Y eso tiene sentido. ¿Sabe por qué tiene sentido? Porque si existiera una fuente más alta de información, entonces Él no sería Dios. Por consiguiente, es importante en cualquier estudio de Dios mirar lo que dice la Biblia. Porque la Biblia es nuestra manual de ley, es nuestra regla de fe y de conducta. La Biblia simplemente es un libro sobre Dios. Y deja, desde el primer versículo, deja claro simplemente, por cierto, que Dios existe. Romanos 1.19. Pero veamos qué pasa qué pasa con el hombre, qué pasa con nuestra humanidad. Romanos 1.19, el capítulo 1 de Romanos, habla muy bien de lo que está pasando en la humanidad y por qué la gente rechaza y se rebela contra el conocimiento de Dios. Lo podemos ver en la palabra de Dios, dice lo siguiente. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente. Mire lo que otra versión dice sobre esto. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se los ha mostrado. Aquí, con este versículo, queda por sentado que no hay nadie que no conozca a Dios, porque Dios ha dicho que ellos saben muy bien, porque Él se ha mostrado a ellos. Pero ¿qué pasa con estas personas? Romanos dice que escribe incluso para los no cristianos este sentido es evidente, pues Él mismo se ha revelado a ellos. Pero niegan a Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 20. Dice, la verdad es evidente, pero los hombres prefieren ignorar la verdad de Dios con excusas. Pero Dios se ha hecho conocible, pero el hombre se revela a eso. ¿Y qué pasa? En el versículo 20 vemos las consecuencias de luchar contra ese conocimiento de Dios. Mira lo que dice. Y voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que pasa. Lo primero que hay es un rechazo a Dios, versículo 21. Ellos se rehúsan a honrar a Dios a pesar de conocerlo porque se ha manifestado. Pero luego de ese rechazo de Dios hay una consecuencia, una degradación en la vida del hombre que lo podemos ver hoy. También hoy día pasa lo mismo. Entonces, dice el versículo 19 que Dios se ha hecho evidente en su interior, pero el hombre lo rechaza. Al rechazar, ¿lo que pasa? Al rechazar, dice el versículo 21, que hay un envanecimiento. Envanecimiento. Entonces tienen una mente que no piensa en Dios y eso no sirve para nada. Una mente que no tiene a Dios es una mente que está en pecado, que peca. Entonces ellos se envanecen y dice algo que anoté aquí. Si sacamos a Dios del pensamiento, solo podemos pensar en el mal. Porque nuestra mente ha sido para, como dice Romanos 12:2, para en medio de esa, que no nos dejemos amoldar por el mundo, sino que sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La mente de nosotros, del hombre, fue hecha para pensar en Dios. Y esa mente llena de su palabra se va a ir transformando y va a ir aplicando estos conceptos para cada día parecernos más a Cristo y vamos a conocer la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre lo rechaza, esa mente se envanece, piensa tonterías. Luego lo dice el versículo 22, hay necedad. Esa necedad por rechazar a Dios, entonces llega a ser lo opuesto a lo que debería ser. En vez de ser sabios, se convierten en necios porque ellos rechazan, se envanecen, llega la necedad a sus vidas y por último llega la idolatría. La idolatría. Establecen su propia manera de orar. No quieren conocer a Dios, lo rechazan, se envanecen
Viene la necedad, la idolatría, y ellos dicen, no vamos a adorar a Dios, vamos a adorar los dioses que nosotros creemos. Y aquí la Biblia lo nombra. Dice, cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Por la gloria del hombre. Se destaca un contraste de lo inmoral, lo inmortal a lo mortal, perdón. De lo inmortal, que es Dios, a adorar cosas mortales. En vez de adorar al Creador, adoran la creación. Y se exalta y va a un nivel de degradación hasta adorar lo peor. Porque dice que va en escala de descendencia. Entonces adoran a los hombres, las aves, después de los hombres vienen las aves, luego los cuadrúpedos y por último los reptiles. ¿Y cuál es la acción de Dios hacia eso? Dios se muestra, ellos lo rechazan, empiezan a adorar eso, y dice el versículo 24 al 28, dice, la acción de Dios es Dios los entregó. O sea, Dios los abandonó a sus propios recursos pecaminosos hasta que lleguen la depravación y la inmundicia que podemos ver hoy día. Dios desaprueba esto que ellos hacen, pero el propio deseo de ellos es hacerlo. Porque dice la Biblia, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dice una versión popular. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Recuerda que hoy estamos hablando del Dios conocible, porque hay personas hoy día que no pueden conocer a Dios, o no quieren conocer a Dios, porque se rechazan, se envanecen, llegan a la idolatría. Pero dice el versículo anterior, el 19, que Dios se ha mostrado en el interior. O sea, según Dios no hay ateos. Pero la gente rechaza a Dios y llega un momento que se creen esa mente envanecida, entenebrecida, cree todo lo que dicen, pero en el fondo ellos saben que hay un Dios. Y eso lo podemos ver muchas veces cuando ellos caen en las cosas que vivimos en este mundo, en momentos difíciles, en enfermedades. Muchos, gracias a Dios por esos momentos, pues reconocen que hay un Señor. Entonces, el conocimiento de este Dios al que el pueblo se refiere se percibe claramente a través de lo que Él creó. Pero la gente prefiere adorar, o el hombre, según Romanos, prefiere adorar, rechaza a Dios, Dios los entrega, prefiere adorar la criatura antes que el Creador. Pero ¿saben qué? Lo importante del tema del día de hoy es que Dios se ha hecho conocible. Porque vamos a empezar a estudiar cada atributo de Dios, porque es la manera, considero, que vamos a conocer cada día más al Señor. ¿Por qué este tema? Porque vemos cómo estamos reaccionando ante las circunstancias que vive este mundo. Que Dios está tranquilo, soberanamente, en su providencia. Y vemos a aquellos que somos portadores de su gloria, conocemos a Dios y lo vemos nervioso y tantas cosas. Es un problema de conocimiento de Dios. Es un problema cuando no conocemos a Dios, no sabemos cómo Él actúa. Y Él está actuando de su manera normal. Él está actuando normal. Entonces empezamos con las teorías de la conspiración y empezamos a tantas cosas, pero Dios está en su trono. Entonces, no solo Dios existe, sino que lo hace de tal manera que Él se hace evidente a las personas. Él es infinito y nosotros no, recuerden. Entonces, ese conocimiento de Dios vamos a conocer lo que Él permite que conozcamos, que es lo que necesitamos. Porque si Dios permitiera que lo conociéramos y pudiéramos conocer a Dios totalmente, ya seríamos igual a Él. O seríamos superiores a Él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, grande eres nuestro Dios y mereces nuestras alabanzas. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Entonces, ¿qué vamos a conocer de Dios? Lo que Él permite que lo conozcamos y vamos a conocer mucho de Él. Y creo que hay cosas que llegaremos allá a la eternidad, a la gloria, que no habíamos podido conocer todavía por la profundidad de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Conocer a Dios es tan maravilloso para nosotros que rebasa toda comprensión. Es tan sublime que no puedo entenderlo, dijo el salmista. Y si pudieras contar sus pensamientos, hallaríamos que son numerosos que la arena, que la tierra, dice el Salmo 139, 17. Entonces, primero que vamos a entender que Dios se ha hecho conocible. Por eso le vamos a conocer, porque Dios se ha mostrado conocible. Lo segundo que quiero hablarles es que conocer a Dios o conocer acerca de Dios. ¿Estamos conociendo a Dios o conociendo acerca de Él? No es lo mismo. El conocer a Dios es un asunto personal. El conocer a Dios tiene que ver con una relación directa, una relación estrecha. Y ya sabemos que el principio para conocer a Dios es entregar nuestra vida a Cristo. Si tú no tienes una relación con Cristo, tú no conoces a Dios, sabes acerca de Él. Lo dice su palabra, yo no. Yo simplemente soy una persona que transmite lo que dice la palabra de Dios. No es mi verdad, es la verdad de Él. Y eso es lo que quiero hablar hoy el día de hoy.
Y tú menos, mucho menos si tú no lees la Biblia, tú no conoces a Dios. Tienes un ídolo. Es un Dios que tú te has pintado. Como yo me pinté un Dios hasta los 20 años, yo tenía un Dios. Pero cuando me conseguí con la palabra, o la palabra se consiguió conmigo, digo, wow, eso me movió el piso. Y me dijo, tú no estás aquí para ser el gran odontólogo y famoso y todas esas cosas, que no es malo, es un regalo. Pero esa profesión te la di yo. O eso que tú tienes, esas habilidades, eso es para me conozcas y otros conozcan de mí. Me cambió la perspectiva de todo. Por eso mi pasión hoy es hablar de Él. Porque si no lo hubiera conocido, mi vida no tuviera propósito. Y sería, como dije ayer, un desperdicio de vida si no conozco a Dios. Porque si Él me creó para conocer y intimar con Él y tiene unos planes y yo no los conozco, al final de mis días sería un desperdicio de vida y una desgracia. Así la haya pasado bien acá. Pero una eternidad que no se acaba, sería triste. El conocer a Dios es un asunto más del intelecto. Es un asunto más de pertenecer a una iglesia. Es un asunto más que leer la Biblia. Es un asunto de buscarle, pero esos conceptos que te está dando la palabra de Dios, aplicarlos a tu vida. Aplicar esos conceptos a tu vida. ¿Sabes que el tema de conocer a Dios es complicado? Porque el conocer a Dios, al estar con cada uno de sus atributos, me voy a dar cuenta y me va a humillar de una manera buena. Porque voy a dejar de criticar al otro, al conocer que la medida es esa, y yo no llego a esa medida, me callo y me dedico a mi crecimiento. Y que otros vean la gloria de Dios en mí. El conocimiento acerca de Dios es lo primero, porque antes, ¿cómo confías en alguien que no conoces? Por eso hay mucha gente que no confía en Dios. Y hacen esta pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando eso? Déjame decirte, Dios está en su trono y sabía que iba a pasar esto y lo que viene. Pero si le buscáramos más, entendiéramos más los tiempos de Dios. Hay que entender los tiempos. Y este es un tiempo, lo he dicho, es un tiempo bueno, es un tiempo histórico donde la iglesia ha sido llamada a tener un rol protagónico, de ir a los pies, humillarse y colocarse en el lugar donde debe estar. Debe estar como una atalaya. Debe estar como avisorando. Nadie dice nada de lo que pasa dentro de nuestro propio pueblo. Nadie dice nada. Hay mucho temor al hombre y mucha complacencia a que los oídos no digamos nada que sea muy duro, porque ¿sabes qué? Porque no queremos traer distracción. Pero ¿sabes? La verdad divide, la doctrina divide. Pero ¿sabes qué? Dios ha depositado el amor en nuestros corazones. Debemos hacerlo todo con amor. Pero dice la Biblia, hablando que antes de conocer a Dios, antes de tener una relación con Él, antes de confiar en Él, debo conocerle. Mira lo que dice la Biblia. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Romanos 10:14, la Biblia de las Américas. Conocer a Dios es un asunto de compromiso. Es un asunto personal. Es un asunto donde está involucrada mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis sentimientos. No hay nada de malo en los sentimientos. Muchos cristianos hoy día sacan los sentimientos de conocer a Dios por los sentimentalistas que son desordenados. Pero ¿sabes qué es bonito? Escuchar un mensaje de Dios y llorar ahí, sin andar gritando, diciendo alaracas. Pero ¿sabes qué? No podemos separar los sentimientos del conocer a Dios. Pero nos da miedo al ver que alguna manifestación de un sentimiento, por lo que Dios nos ha dicho, por lo que vemos en la cruz, por el desorden que vemos con los sentimentalistas de la cruz, los sentimentalistas. Pero es hermoso cantar. Nos hemos convertido en unos robots y hemos sacado los sentimientos de la iglesia, y por eso somos tan indolentes, por eso somos tan faltas de compasión, pues son sentimientos. El dolor ajeno, la compasión, el llorar con los que lloran, el reírnos con los que ríen. El evangelio es libertad. Y para conocer a Dios hay que involucrar sentimientos, hay que involucrar la voluntad, debo hacerlo. Y es un compromiso. De domingo en domingo no vas a conocer a Dios, vas a conocer acerca de Él. Es acerca de Él. Pero conozco cristianos de años que no conocen la Biblia. Es una vergüenza.
Dice la Biblia que ya deberían tener alimentos sólidos y no se les puede cambiar porque necesitan la lechecita. Necesitan la lechecita. Pero hoy yo te traigo esperanza. Si tú te comprometes a conocer a Dios, si te das cuenta que no lo has conocido, pues ahí donde estás, clama misericordia, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, porque la Biblia dice que todos somos culpables delante de Dios. Y eso no es para amargar una fiesta, es para que empiece la fiesta con Dios, la paz con Dios. Reconoce verdaderamente que ese hombre esclavo del pecado, con la mente entenebrecida, que no perdona, que es rencoroso, esa persona, que nada más está centrada en él, esa persona no tiene a Cristo. Así como no lo tenía yo. Y no soy una persona perfecta, pero he ido cambiando. Y me faltan muchas cosas, pero me doy cuenta cuando leo la palabra que yo también puedo estar allí. Entonces, mira la invitación, el reto que hace el salmista a todos nos hace esa invitación. Dice, gustad y ved, qué bueno es Jehová, qué bueno es Yahvé, qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que en él confía. Gustad. ¿Qué es la palabra gustad? La palabra gustad significa prueba un bocado con el propósito de que aprecies su sabor. Mira, la persona que realmente prueba a Cristo, que realmente conoce y experimenta la libertad, no se despega ni se descarría. Quiere cada día más de Él. Aquellos que nos gusta la comida y que hemos probado cosas maravillosas, comidas, unos placeres y uno de los regalos de Dios es la comida. Haciéndolo de manera ordenada, con dominio propio, pero es un regalo de Dios. Aquellos que hemos probado esos platillos, que queremos más y queremos comernos toda la bandeja. Cuando hace un buen pasticho, una lasaña, o aquellos que nos gusta la comida italiana. O nos recordamos los platos que nos hacía mi papá, mi abuela, mi tía, mi mamá. Cuando yo comía eso, mucho más de Cristo, que es el pan de vida. Entonces, ¿cuál es la apatía? ¿Cuál es la indiferencia de las cosas de Dios? ¿Por qué tienes que balancear? Hago esto. No, mira, cuando tú tienes algo que te gusta, vas directamente primeramente eso. El salmista nos insta a que gustemos de Dios. Verdaderamente de Dios, no de una religión. No una religión. Que gustes de Dios a través de buscarle una vida con hambre. Pero si cuando vas a buscar de Dios, estás saciado del mundo, no vas a tener hambre de Dios. Y vas a practicar un mero ejercicio espiritual. Qué triste ver las iglesias llenas de gente religiosa que no tienen vida, teniendo la vida tan cerca. Tienen la vida cerca porque la palabra de Dios, la palabra, el evangelio, es vida, poder, transformación. Es el mensaje más importante de la historia. Es el mensaje que, mira, esta semana es tan religioso lo que pasa que la gente ya, bueno, hago esto. Pero meditar sobre la cruz, el evento más importante de la historia. De lo que sufrió ese hombre Dios. Lo que sufrió por mí. Que yo soy un culpable, tú eres un culpable, y que todavía lo vea, sí, que tomó el lugar de un criminal como tú y como yo, de un rebelde, de un mentiroso, porque la Biblia no tiene pecados veniales y pecados pequeños. Pecado es pecado y su paga es la muerte. Sé que hay pecados grandes como un asesinato y que tiene consecuencias morales y va a la cárcel, pero para Dios, y tiene pagos por Dios, pero pecado es pecado y te pone mal delante de Dios. Cada pecado que cometimos, Dios en la cruz los cubrió con Cristo. Y fue implacable. Y trató a Cristo como el peor de los animales. Peor de los delincuentes. Por ti y por mí. Y sabes que eso es para que me llene yo de alegría y de gozo. Y que si Él dio la vida por mí, yo voy a dar la vida por Él. No es tiempo de miedo. No es tiempo de estar encerrado. El evangelio no está encerrado. No estoy diciendo que salgas de tu casa a exponerte, pero oye, piensa en los demás. ¿Cuántas personas a tu alrededor, ancianitos, están bregando que alguien les ayude a hacer un mercado porque ellos son muy vulnerables o que necesitan algo, pagarle una factura o hacerle algo? El evangelio se muestra con las obras. No somos salvos por las obras. Pero sigamos. El conocer a Dios y gustar
es una relación profunda. Ahorita les voy a saludar a todos. No crean que lo estoy dejando así. Los voy a saludar a todos al final. Lo que pasa es que me sacan de onda. Si me pongo a ver, ya sé todos los que están allí. Esta es una pausa y ya les saludo a todos. Muy agradados a todos. Qué bueno que están todos allí. Desde familia, mi hermana, mi esposa, amigos, hermanos, gente en Colombia, gente en Cayo, hermanos queridos. Entonces el conocer a Dios es un asunto de compromiso de mi mente, mi corazón, mi voluntad, todo. Lo segundo que quiero decirles del conocer a Dios de esa manera es un asunto de gracia. Porque ¿sabe qué? Porque indudablemente la iniciativa empezó en Él. Él tomó la iniciativa. Nadie tiene la iniciativa de buscar a Dios si Él no comienza primero. No es que nosotros nos hagamos amigos de Dios, sino que Él se hace amigo de nosotros. Imagínate, estos enemigos de Él, a través de Cristo en la cruz, si tú te acercas a Él en arrepentimiento y fe, Él te hace su amigo. Él te hace su hijo. Tienes herencia con Cristo. Eres coheredero de la gracia. Tienes vida eterna, el Espíritu Santo, su palabra. Perteneces a una iglesia mundial, que son sus embajadores, son los peregrinos que estamos llevando el mensaje donde quiera que vamos. Entonces, haciendo que les conozcamos a través del amor que Él se manifiesta. Él se ha manifestado a nosotros a través de su amor. Mira lo que dice Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Ahí nos dice Gálatas. No es conociendo a Dios, sino siendo conocidos de Él. Y mira, el apóstol reconoce que primero vino el conocimiento de Dios hacia nosotros y nosotros ahora le podemos conocer porque se ha mostrado. Se mostró amigo, se mostró amoroso en Cristo. Lo conocemos por fe, primeramente por gracia. Gracia soberana, es una gracia de Él, soberana, que la da como Él quiere. Y que Él tomó la iniciativa de amar, de elegir, de redimir, de llamar y de perseverar. Él te llama, te amó, te eligió, te redimió, o sea, te quitó la culpa, te llamó y luego a perseverar. El que es cristiano nunca deja de ser cristiano. Este conocimiento comprende un afecto personal. Conocer a Dios de la manera que Él se da a conocer es un afecto, hay un afecto personal, comprende un afecto personal de Dios hacia nosotros. Hay una acción redentora, Él nos va cambiando, hay fidelidad, esta relación tiene fidelidad. Él nunca nos va a fallar ni nos va a abandonar. Él es fiel a su pacto. Dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Así te portes mal o me portes mal de vez en cuando, Él nunca va a dejar cambiar. Él tiene un amor fiel. Y se compromete a protegernos providencialmente. Para aquellos que Dios conoce. Tercer punto y último. Somos conocidos de Dios. Y el hecho más importante no es que yo conozca a Dios, sino que Él me conoce a mí. Ese es el hecho más importante. Que estoy esculpido en la palma de su mano. Dice la Biblia, estamos esculpidos en la palma de su mano. O sea, es una figura simbólica para decir lo bien cuidado, lo bien a su lado que estamos. Y dice también la Biblia que estamos siempre presentes en su mente. Todo conocimiento que tenemos de Dios depende de su iniciativa de conocerme a Él, a mí. Así que no hay motivo para la vanagloria, sino le conozco porque Él me conoció primero. Porque Él se ha dado, Él se ha mostrado amigo. Dice la Biblia que es amigo, se muestra amigo. Y que un amigo da la vida, como Cristo dio la vida por nosotros. ¿Sabes qué? El saber que Él me conoce me produce un tremendo alivio. Porque antes de conocer a Cristo, Él conoció lo peor de mí. Y no hay nada que Él nuevo pueda descubrir en cuanto a mí que lo desilusione. Ni anular la decisión de bendecirme. Él me conoce como nadie. Y te conoce te conoce porque eres omnisciente, pero si tú entras en una relación con Él a través de Cristo en arrepentimiento y fe, Él te va a conocer y nunca va a cambiar. Esa ira que dice la Biblia, que hablé ayer, que está sobre los hijos de desobediencia, va a ser quitada porque esa ira cayó sobre Cristo.
Pero también eso me humilla saber que nunca va a cambiar ese amor. Pero también es de gran incentivo saber que puedo amarle y adorarle como un amigo, que no comprendo que me quiera como su amigo. Y que lo hizo el mayor acto de amor que cualquiera puede hacer por alguien, entregó a su hijo, único hijo unigénito, para salvarme. El hombre solo puede saber lo que Dios se ha revelado a través de su palabra. Así que este es el amigo, o este es la persona, el Dios que yo te estoy presentando, el Dios de la Biblia. Para esto es suficiente que las personas podamos conocerle en un ámbito. Él solamente se ha revelado porque como Dios, Él que se ha mostrado y nos da ciertos aspectos que queramos que conozcamos, suficientes para vivir una vida agradable a Él, suficiente para ser transformados, suficiente para vivir en santidad, suficiente para vivir de acuerdo a nuestro propósito. Y esto es a través de una relación personal y salvífica. Entonces, terminando ya, lecciones de esperanza del día de hoy. Primero, ¿qué meta deberíamos fijarnos los cristianos? ¿Cuál es la meta de los cristianos? Conocer a Dios. Esa es la meta. ¿Qué es lo mejor que existe en la vida? Lo que ofrece gozo, delicia y contentamiento. Una relación cercana y estrecha en Dios a través de Jesucristo y el estudio diligente de su palabra. Hoy hablamos de que Dios se ha hecho conocible. Dios se ha hecho conocible. Y la Biblia es la fuente de ese conocimiento, aunque también los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para el conocimiento que queremos de Dios, para conocer a Dios y poder confiar en Él, es a través de un estudio de la Biblia, a través de conocer cómo Dios actúa, sus obras, sus propósitos, sus nombres. Y es de lo que quiero hablar cada vez que estemos al aire con este programa. El conocer a Dios es más que un asunto de saber acerca de Él. Porque el conocer a Dios implica obediencia e implica compromiso. ¿Estás comprometido con Dios? Si no estás comprometido, hoy es un día para que te comprometas. Pero no es decir una palabra, yo me comprometo. Sino ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, reconociendo tu pecado y diciéndole, Señor, sálvame. Yo quiero conocerte. Tú eres un Dios creador de todas las cosas. Yo soy un hombre pecador, apartado de ti y que quiero vivir para ti. Perdóname. Hazte real en mi vida, Señor. Cuarto, el conocer a Dios es un asunto de compromiso de mente, de voluntad y de sentimientos. Recuerda que hemos hablado un poquito de los sentimientos. Sentimientos encaminados, sentimientos en orden. No hay nada más hermoso que llorar delante de la presencia de Dios. No tienes que llorar obligado. Pero al conocer lo que Dios ha hecho por esta humanidad, que todavía vive tan alejada de Él, es motivo de reflexionar con el corazón en la mano. El hecho más importante, al último, no es que yo le conozca, sino el hecho más importante es ¿cuál? Que Dios me conoce a mí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco. Que el Señor te conozca para que estés en su mano esculpida, en su palma de la mano esculpida, y sepas que nunca te va a abandonar. Recuerden, Él dio el primer paso. Él dio el primer paso. Por eso podemos conocerle. Él se ha hecho conocido. Y hablamos también que el hombre, en Romanos 1:19, Dios dice que se le ha revelado su corazón, pero el hombre rechazó la verdad, se ha envanecido su mente y ha caído en la idolatría de hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y dejando lo inmortal por lo mortal. Y que Dios los ha dejado a que vivan esa vida de inmundicia. Pero cada uno de los hombres en este mundo, en esta tierra, tiene un conocimiento de Dios porque Dios lo dice en su palabra. No hay ateos según la Biblia, no hay ateos. Así ellos digan que no creen en Dios. Y por último, esto que Dios se haya hecho conocible es un asunto de alegría, de gran alegría, porque Él envió a su Hijo para que le conociera en una relación estrecha, de padre a hijo. Tú no puedes orar el Padre Nuestro si no has entregado tu vida a Cristo. No puedes deleitarte en tu presencia. ¿Cuánta gente hoy está haciendo
lamentablemente, con tristeza lo digo, un ejercicio espiritual, que hablan, van a las iglesias y Dios ni siquiera los mira, no los determina. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios es santo. Y si tú no te has centrado en una relación de pacto a través del arrepentimiento de fe, a través del único camino que es Jesucristo y a través de leer la Biblia, no le puedes conocer. Pero hoy es día de conocer al Señor. Es motivo de gran alegría que su Hijo murió por nosotros. Ya terminando, voy a orar y vamos a saludar a todos los que están ahora aquí. Balmore, Beb, hola, ¿cómo estás? El evangelista Andy Meléndez, ¿cómo estás? Raquel Espino, buenas tardes, ¿cómo les va? Rafael, hola, hermano Rafael Canadá, ¿cómo está? Un gusto conocerle, saber de usted. Ya leí el libro, está espectacular el libro, gracias por ese regalo. Herbey Núñez, ¿cómo estás, hermano Herbey? Un abrazo. Mi esposita hermosa, le pido oración por mi esposa, tiene bronquitis y tiene sinusitis, está en tratamiento. Y bueno, gracias a Dios este tiempo estoy dedicado a cuidarla y bueno, a todos estos asuntos. Así que todo esto ha sido una bendición para poder estar. Se imagina que ella estuviera enfermita y yo por allá en la calle, entonces estoy aquí cuidándola. Eliseo Tapia, Miguel, ¿cómo estás? Samuel Espinosa, un abrazo. Damne, ¿cómo estás, hermana? José Chacón, hola. Hermano Nectalí Molina, ¿cómo estás? Rosa María Cáceres, hola. Hermano Onofre, ¿cómo estás? Saludos allá Ibagué. Michel Mucá también en Ibagué, ¿cómo estás? Chuy Villarreal, ¿cómo está, mi hermano? Dios les bendiga. Hermano Luis Pérez, ¿cómo le va? Un abrazo. Daniel Gómez Montealegre, ¿cómo están? Hermana Elia Roldán, hola. Mayerlín Castro, allá en Chile, ¿cómo estás? Patti Barriga, Colombia. Tania Castro en Venezuela, hola Tanita, un abrazo. ¿Cómo está, doctor Moisés? ¿Cómo le va? Un abrazo, qué bueno que esté con nosotros hoy, bienvenido. Vanessa Márquez, ¿cómo estás, colega? Saludos a José Alberto. Sabina Juan Corona, allá en Nacadoches, un abrazo. Presbiterio Purepecha, ¿cómo están? Hermana Mirta, hola, Dios les bendiga. Hermano Luis Pérez, hola. Rafael Vera, un abrazo. Lingüin José Ortega Maldonado, ¿cómo estás? Hola, hermanita Lalita, ¿cómo estás? La hermana Mirta hace un comentario, tristemente muchos no quieren un compromiso con él, así es. Y ve, mi esposita dice, así es que nadie quiere comprometerse, hay indiferencia. Hola hermanita, hola hermanita. Es un compromiso ni un sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Él en la cruz. Hay esperanza, amén. Hola, amén, Michelle. Amén, maravillosa la vida de Cristo. Hermano, ¿cómo estás? Joseph, Naún, Dios te bendiga. Amén, gracias. Gracias, saluda a tu esposa. Por acá estamos cerca de ustedes. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es, todos. Todos estamos separados de Dios, pero a través de Cristo, ese puente, Él trazó un puente para llegar al Padre. Se rompió el velo. Recuerda que el velo se rompió para tener acceso a Él. Y hoy podemos tener acceso, entrar ahí confiadamente hacia el trono de su gracia. Qué hermoso es poder entrar delante de presencia, sin ningún tipo de mediador, sin ningún tipo de intercesor, porque ya una vez en Cristo somos, ya sabemos que tenemos un mediador que es Cristo, pero una vez que ya estamos en Cristo, entramos a su presencia para adorarle, para buscarle, para recibir consejo, para recibir también disciplina. Es buena la disciplina del Señor, porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina. Si Dios no me disciplinara, wow, no sería, oye, sería yo, no sería hijo de Él, porque Él no disciplina a sus hijos, ellos mismos se lanzan. Pero Él me disciplina porque me ama. El pecado separa al hombre de Dios, está en un solo paso para arrepentirse y recibir perdón. Saúl Rodríguez, un abrazo fraterno desde Bolivia, mi estimado pastor. ¿Cómo está Saúl? Un abrazo, hermano. Franklin García, ¿cómo está Franklin? César Camargo, ¿cómo estás? Un abrazo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecado. Amén, hermano. Jesús Lozano, ¿cómo está? Mi esposa, el Dios vivo que regresa por su iglesia. La meta, conocer a Dios, y la meta, darlo a conocer, tener una vida que Él le agrade. La gran comisión, Mateo 28. Hola, ¿cómo estás, Doris, hermana? Doris Andrea Brito, a México. Hola, Doris. Saúl, es un gran deleite conocer a Dios a través de la Biblia, así es. Solo la Biblia nos lleva a conocer el único Dios verdadero, eso es cierto totalmente. Y a la Biblia nos dice que el Hijo ha dado a conocer al Padre. Soli Deo Gloria, solo gloria a Él. Esto es uno de los enunciados de la Reforma de Lutero.
que es bíblico. Solo la gloria a Dios. Y el único medio verdaderamente, gracias hermano Saúl, es conocer a Cristo. Nosotros somos cristianos bíblicos. Creemos lo que dice la palabra con una buena interpretación, sino la interpretación que dice la Biblia, y lo aplicamos y lo decimos a la vida. Creemos en eso. No creemos en otra fuente de revelación, porque el canon ha sido cerrado. Ya no hay revelación. Ya no hay otra revelación. El canon fue cerrado. De eso hablé la primera vez cuando hablamos de la Biblia, ¿verdad? Cómo fue lo del canon, cuál es la inerrancia de la palabra, no tiene error, la necesidad de la Biblia. Todos los atributos de la Biblia estuve hablando, porque para poder seguir hablando de lo que vamos a hablar, tenemos que tener la Biblia como el libro, porque todo lo que vamos a hablar es referente a la Biblia. Saludos desde Tabasco. Gracias, hermana Doris. Mayelín, somos tan cabezones que no logramos entender la anchura, la magnitud del amor de Cristo. Cuando no conocemos a Dios, confiamos más en las cosas creadas que en el propio Creador. Qué triste. Así es, Mayelín. Desconoce la verdad reflejada allí en todo revelado, tienen entendimiento entenebrecido. Yami Urbina, hola, ¿cómo estás, Yamile? Un abrazo. ¿Cómo estás? Saludos a Bogotá. Yesenia Sánchez, ¿cómo está, hermana? Muchos saludos de Ibagué. Gracias, Pati. Bien, ¿y tú? Te quiero mucho, me hace feliz que imparta la palabra. Gracias, hermanita. Amén. Hermano Joseph Naún, Franklin, saludos, pastor, Dios te bendiga. Y gracias por estos momentos. Bueno, de nada, gracias al Señor que en su gracia no solamente nos llama a salvación, sino que nos regala la oportunidad de poderle servir. Eso es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Hay que prepararse. Uno de los llamados para ser un ministro de Dios es que no sea un neófito, que sea un maestro que utilice la palabra de verdad como debe ser. Y como dicen algunos, si tú estás al frente de un grupo y no estás capacitado, ¿sabes qué? Es mejor que redirijas ese grupo a alguien que sepa o cierres ese grupo. Así es la responsabilidad de llevar la palabra. Si no hay nadie que lleve el grupo. Estuve hablando con un pastor puertorriqueño que estuvieron visitando una iglesia en Nicaragua. Y y esto es terminando ya. Yo digo varias veces terminando. Me dijo que fueron allá y estaban asesorando una iglesia. Y la recomendación a esta, entre comillas, iglesia fue que los hermanos se congregaran en otro lugar. Porque el hombre no había sido llamado por Dios. Estaba con un apagafuego de un momento. Y yo dije, wow, esto es bíblico. Y esto es lo que se va a hacer, pero no es lo que normalmente se hace. Porque creemos que vamos a ayudar a Dios. No, pero ¿quién va a cuidar a esta gente? ¿Quién va a ser? Dios mismo. Dios es el que los llama, Dios es el que los pastorea, Dios es el que los discipula. Por eso es una gran responsabilidad estar frente al pueblo de Dios. No es para cualquiera, es para el que Dios quiere. Es que Dios quiere. Pero si tú no has sido llamado para eso, has sido llamado para el evangelismo. Hay muchos ministerios, pero el maestro en estos tiempos escasea la palabra de Dios en los púlpitos. Y se habla de otra cosa, maestro. Pero vamos a orar para terminar. Señor y Padre amado, en esta hora te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por el don de la vida que es Cristo Jesús. Te damos gracias porque Él ha sido y ha vivido la vida perfecta que yo no podía vivir. Y murió la muerte que yo merecía como pecador, rebelde y esclavo. Pero no solamente murió para expiar mi pecado, para hacer la propiciación, sino que también Él resucitó al tercer día. Y esa es la victoria, que Cristo resucitó para aquellos que estamos en Cristo, muertos con Él, unidos a Él. Hemos resucitado una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias porque nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Gracias por la presencia del Espíritu Santo y sobre todo el tema de hoy, gracias porque tú te has dado a conocer y te has dado a ser amigo. Te pido por las personas que me han escuchado el día de hoy, si hay muchos creyentes, Padre, que también hoy revisen su compromiso, porque cada día, no podemos decir estoy comprometido, cada día hay que comprometerse más por la obra de Dios. Que se refuerce ese compromiso. Y aquellos que no están comprometidos a vivir una vida rendida a ti, a darte solo gloria a ti, que hoy, Señor, tú llames y les regales a ellos arrepentimiento y fe para que allá en sus casas, donde quiera que se encuentren, puedan entregar su vida a ti y creer en el único Dios verdadero que solamente se crea a través de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Gracias por sus peticiones personales, por sus estados de salud, por todo lo que estén viviendo, que ellos puedan entender el propósito en todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Feliz noche. Que descansen y recuerden, mañana meditemos sobre esa resurrección gloriosa, el mejor de los acontecimientos de la historia. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.